Gracias por su presencia en este conversatorio sobre los efectos del sismo en el sistema de agua de la Ciudad de México. Gracias también a quienes están siguiendo en streaming y parece que tenemos otras pinturas tecnológicas que están más allá de mi saber, como son el Twitter y el Face del web. Eso dicen los muchachos, yo les creo. Bueno, como ustedes saben, los terremotos, realmente fueron dos, en la Ciudad de México, dejó al descubierto una serie de procesos, de múltiples procesos en los que la ciudad está presente. Todos ellos fuertes procesos sociales, la vivienda y el empleo, los equipamientos como salud y educación, el transporte, la cuestión de los reglamentos de construcciones, en particular lo relativo al sector inmobiliario y los procesos de corrupción asociados a ellos. El último, hace unos minutos, sobre jóvenes y sociedad civil, y en esta ocasión abordaremos el tema del agua. Para ello tenemos un extraordinario panel que yo les agradezco a nuestros colegas su generosidad para brindarnos su tiempo, que es muy valioso para todos, para ayudarnos en este pensar colectivo sobre qué pasó y qué podemos hacer en el futuro. La doctora Marisa Massari, quien es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, se especializa en calidad del agua en ecosistemas urbanos. Específicamente hace investigación relacionada con contaminación ambiental del agua y suelo, calidad microbiológica de sistemas acuáticos y distribución espacial de fuentes contaminantes. Doctora Massari, muchas gracias por su participación. Tenemos también al doctor Luis Zambrano, quien es investigador del Instituto de Biología, es secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la REPSA, de la UNAM, y desde 2013. Sus líneas de investigación son biogeografía de la conservación, ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Luis, bienvenido al panel. También tenemos con nosotros a Omar Arellano Aguilar, quien es biólogo y doctor en ciencias por la UNAM, es profesor de carrera asociado C del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus líneas de investigación son evaluación de riesgo ambiental y de salud por exposición a contaminantes ambientales y ecotoxicología acuática. Bienvenido, Omar, muchas gracias. También tenemos la presencia y participación de Juan Asberto Cruz, quien es ingeniero en irrigación con maestría en ingeniería hidráulica y doctorado en urbanismo. Participa en proyectos de investigación aplicada en la sección de hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y donde actualmente es líder de proyectos con patrocinadores de diferentes niveles de gobierno y como asesor de diversas instancias universitarias en redes urbanas y en los planes de ordenamiento ambiental y territorial. Recientemente se incorporó como asesor del Banco Mundial en proyectos hidráulicos internacionales. Bienvenido, Juan. Bueno. Y por último, pero no al final, como se dice en los buenos medios, tenemos el honor de contar con nosotros al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, quien es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el manejo en el sector del agua y saneamiento. Inició sus actividades profesionales en 1978 en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Posteriormente colaboró en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como director de construcción del programa de agua potable y saneamiento en ciudades medias. Y en 1991 fue nombrado director general de infraestructura urbana. Entre 1992 y 98 participó en el gobierno del Estado de Veracruz como director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
a finales del 2011, fue galardonado con la presea George Warren Fuller, que le otorgó la Asociación Americana del Agua, y en el año 2015 el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó el premio Miguel A. Urquijo. Actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Empresas del Agua y Saneamiento de México, la ANEAS, posición que ocupó anteriormente también en el periodo del 97 al 98. En 2007 fue nombrado director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el 5 de diciembre de 2012 fue ratificado por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal, cargo que viene desempeñando hasta la fecha. Entonces, como ven, tenemos un panel muy calificado en diversos aspectos que tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa, por lo que, sin más trámite, les comento, nada más les doy un comentario sobre el formato que estamos siguiendo en estos conversatorios, que es diferente de los tradicionales seminarios y reuniones en donde hay una ponencia estructurada, sino que este conversatorio pretende ser más flexible y una participación más fluida, tanto en el panel como entre el panel y los asistentes. Entonces, vamos a dar una primera ronda a nuestros panelistas, quienes han preparado una intervención en PowerPoint. Tengo entendido que es corta. Entonces, si gustan ustedes, en el mismo orden en que fueron presentados, pasaríamos estas presentaciones para posteriormente entrar de lleno a la sesión de conversatorio. Si quieres que sea sin presentación, ¿está bien? ¿Sí? Sí. ¿También ustedes presentación? ¿Sin presentación? Sin presentación. ¿No? ¿Sin presentación? Como sí, sin presentación. Hombre, pues. Bueno, yo realmente no es una presentación, son algunas láminas ilustrativas. En caso tal vez que surgiera la necesidad de esas, pues nos apoyamos con esa lámina. Si hacemos lo mismo, después en alguna de las partes de alguna de las rondas, porque lo hacemos así por rondas, si ustedes consideran que hay alguna imagen que nos quieran mostrar, que nos expliquen más lo que están diciendo, pues lo hacemos. Entonces, bueno, en vez de PowerPoint, de todos modos hacemos una primera ronda de unos 3 minutos de cada uno de nuestros panelistas, que nos digan qué pasó con el tema, con el sistema de agua, con el consumo del agua en la Ciudad de México por el sismo. Pues, no sé quién quisiera empezar. El mismo orden, de acuerdo. Marisa. Yo quisiera poner en contexto dónde y cómo sucedieron las cosas, cómo es, desde mi perspectiva, cómo es la problemática ya existente sin el sismo. Tenemos una zona de la ciudad donde hay una explotación intensiva de agua subterránea y tenemos hundimientos de 20 y 30 centímetros por año. Esto favorece el que se formen grietas, que haya un agrietamiento, que con el sismo se puede incrementar y puede ser un agrietamiento profundo y además irreversible. En algunos casos, cuando son grietas pequeñas, podría rellenarse, pero en algunos casos, si son grietas más profundas, sería una vía de transporte de diferentes contaminantes de la superficie hacia digamos, donde tenemos las fuentes de agua subterránea. La zona, por ejemplo, de Charco, Xochimilco, abastece como el 30% del agua de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Probablemente el ingeniero Aguirre me corrija. Ciudad de México es como el 22% del agua que se abastece en la zona metropolitana. Entonces, tenemos un problema de explotación intensiva y posible incremento del agrietamiento que ya de por sí se da. El agrietamiento no es algo que yo conozca y haya descrito, lo escribió el ingeniero Alberto del Instituto de Ingeniería en 1990 y dio 3 razones para que esto pudiera suceder: la evaporación y el encharcamiento, que hubo encharcamiento desde luego en las épocas de lluvias previo al sismo, el bombeo que existe en la zona, por ejemplo en la zona sur, me estoy refiriendo a la zona de Charco y Xochimilco, por ejemplo, y excesiva presión de poro, y los temblores pueden hacer que esto
afecte lo que es el suelo. Tenemos entonces la generación de esfuerzos horizontales de tensión y esto genera grietas, cosa que hemos visto en la zona. Y a mí una de las cosas que me preocupa más es hasta dónde es posible que esto haya afectado también el sistema de abastecimiento de pozos. Y aquí es una pregunta muy directa al sistema de aguas. A mí me encantaría saber si tienen una idea, por un lado, cómo les afectó a los pozos en cuanto al volumen de extracción, ¿no? Al caudal que están sacando de cada uno de los pozos, y me preocupa sobremanera la calidad de agua en los pozos. Habría que hacer un monitoreo para saber si existe algo, una cierta calidad previa al sismo, una calidad de agua después del sismo. Y yo aquí lo dejaría como primera intervención. Gracias, doctora. Seguiríamos con Luis, por favor. A ver, sí, como es un tema bastante complejo y con bastantes aristas, yo voy a empezar justamente como empezó la doctora Massari, un poco tratando de determinar cuáles son los grandes problemas o las grandes circunstancias que hemos tenido. Yo quiero comenzar diciendo que, bueno, tenemos una cuenca muy heterogénea en términos de suelos y en términos de lo que está arriba del suelo, de los ecosistemas que están arriba del suelo. Entonces, en términos espaciales es muy heterogénea, pero no solo es en términos espaciales de 2 dimensiones, también es heterogénea en términos de 3 dimensiones. Tenemos diferentes tipos de acuíferos en diferentes regiones, los cuales tenemos entonces acuíferos someros, acuíferos, el acuífero principal en donde tomamos el agua, pero también tenemos 2 o 3 acuíferos profundos. Eso nos genera dinámicas que le podríamos llamar rápido-lentas en términos de absorción de agua, de dónde se está infiltrando, de dónde se está contaminando, cuál es la que se está tirando, etcétera, etcétera. Eso nos genera también, lo que estaba diciendo la doctora Massari, agrietamientos, y esos agrietamientos no solo aumentan la vulnerabilidad en términos de agua, sino también aumentan la vulnerabilidad en términos de la afectación del sismo en distintas partes de la cuenca. Recordemos que la gran mayoría de la afectación del sismo fue justamente en una zona de transición entre lo que era el lago, o lo que sigue siendo el lago, nada más que tiene concreto encima, y lo que es tierra firme. Y finalmente, además, para añadirle una cuarta dimensión a esta dinámica, a esta cuenca, a esta descripción, está la parte temporal. Al estar extrayendo agua, al estar modificando el suelo con construcciones, al estar extrayendo agua, estar cambiando el uso de suelo, también estamos haciendo que esta cuenca, que ya de por sí era heterogénea en 3 dimensiones, sea heterogénea en 4 dimensiones. Y entonces empiecen a modificar las presiones hídricas hacia todos lados y modifique también, por otro lado, cuál es la provisión de agua que podemos tener. Lo cual también nos genera una serie de problemas de pensar a futuro. Hace un par de años yo le escuché al ingeniero Ramón Aguirre, justo en la Cámara de Diputados, tratar de predecir cuánta agua nos queda en términos de, en la Ciudad de México, del 70% que obtenemos del acuífero. Y entiendo que al ingeniero Moser, y el ingeniero Moser le dijo, pues más o menos unos 40 años. Ese tipo de cosas se pueden ir modificando a partir de estas grandes dinámicas. ¿Qué pasó con el temblor? Pues nos enseñó todas las carencias y todos los grandes problemas que tenemos en términos de manejo hídrico propio de la cuenca, al mostrar todas las grietas, al mostrar todas las vulnerabilidades que tenemos con respecto al temblor, y al mostrar una serie de otras cosas que yo quisiera abordar en un futuro, digo, en las siguientes intervenciones, como pueden ser estos ciclos de retroalimentación positiva que nos hacen cada día tener menos agua y ser más vulnerables, tanto a inundaciones como a falta de agua. Gracias, doctor Zambrano. Le damos la palabra a Omar Arellano. Ok, muchas gracias. Sí, creo que para iniciar el debate o el análisis es importante poner estos antecedentes. Y en cierta manera yo, para no redundar en lo que se ha comentado por parte de la doctora Marisa y el doctor Luis, sería hacer un poco de análisis comparativo, un ejercicio comparativo de el sismo del 85 con nuestros 2 sismos en septiembre de este año, porque es cierto que tenemos una vulnerabilidad
de la infraestructura de nuestro suelo, por la naturaleza que tiene la cuenca y donde está asentada la ciudad, pero también nos ha generado estar en constante afectación por este tipo de fenómenos como el sismo, nos ha modificado en mucha manera. Por ejemplo, en 85 una de las cosas que se evidencia, además de estas fallas que nuevamente parecíamos que habíamos superado, pero otra vez parece ser que no hemos superado, ¿no?, estas mismas fallas en cuanto a la infraestructura, algunos permisos, falta de tal vez de tener normas o de acatar normas de construcción, etcétera. En 85 una de las cosas que detonó ese sismo fue empezar a consumir agua embotellada. Eso es una práctica que no estaba aquí en nuestra ciudad y que empieza a ocurrir. Bueno, en este sismo lo que ocurre es que el daño se va hacia la zona de transición, en las zonas donde hay mayor extracción de agua, como son Tláhuac, Xochimilco, etcétera. Pero por el otro lado vemos lo frágiles que somos ante una situación en la que de repente se fractura la red hidráulica de abastecimiento de agua, y algunas cifras que se han manejado es que alrededor de 700,000 personas fueron afectadas por desabasto, que déjenme decirles que actualmente en este momento, a un mes después del sismo, hay colonias sin abastecimiento de agua por la red hidráulica y que se están abasteciendo por pipas, que obviamente están presionando aún más la extracción de agua por esta situación en que estamos viviendo. Y eso lo que hace o lo que nos muestra es precisamente que no hemos superado en estos 30 y tantos años la situación de una gestión hidráulica adaptada a un escenario en el cual estamos constantemente bajo un riesgo de este tipo de fenómenos. No solamente es también la precipitación, que meses antes de este sismo nos mostraron que el sistema de drenaje está rebasado, sino que también, por ejemplo, durante la época de secas, que fue también muy fuerte el año pasado, pues estamos vulnerables a esta situación, a la falta de abastecimiento también por las fuentes de abastecimiento propias que tiene la ciudad. Gracias, Omar. Juan. Sí, gracias. Bueno, yo sí voy a usar mi acordeón los 3 minutos. Si me permiten, preparé algo que tiene que ver con teorías, aplicaciones, y al final dejaré para otras sesiones la parte de perspectivas. Entonces, ¿cuáles son los efectos reales? Empecemos a hablar ahorita de la red de agua potable. ¿Cuáles son los efectos físicos que ocurren en las redes de agua potable? La tubería por sí mismo tiene una tensión por acción interna, porque es un conducto que lleva presión. Si existe una tensión externa de arriba, pues lo que hace es tener un efecto lateral. También existe tensión por acciones combinadas y por acción externa, que podría ser pues de todos los lados, ¿no? Entonces nosotros, lo que ocurre en los sismos es la tensión por acciones combinadas, porque ¿cómo se estiman los daños físicos a las tuberías en las redes? En función de dos variables. Una es la velocidad máxima horizontal del suelo, que tiene que ver con el paso de la onda sísmica, y también por la deformación permanente de la masa de tierra, que en nuestro caso tiene que ver con hundimientos diferenciales. Entonces, acá en rojo tenemos la suma pues de causas que nos llevan a que haya una deformación permanente en el suelo. Esto es lo que tendríamos nosotros que empezar a valorar en conjunto en la academia, de la mano con el sistema de aguas y las otras dependencias como la Conagua. Afortunadamente ellos cuentan con datos, nosotros contamos con ciertas horas de investigación que podríamos combinar para empezar a generar una serie de análisis puntuales y pasar a una valoración en magnitudes de los daños. Entonces, los efectos de onda sísmica lo que generan son esfuerzos de tensión, compresión y fricción,
que generalmente se aplican a tuberías viejas, que seguramente será el caso en una buena parte de la red de la ciudad, a tuberías que sean rígidas con juntas metálicas. Existe también seguramente un catastro que el sistema de aguas contará con él, y probablemente en un momento nos podría compartir, para saber cuál es la parte de las tuberías que son rígidas y cuáles son más flexibles, que son más adaptables a este tipo de eventos, ¿no? Esto es el tema de la onda sísmica. Existen algunos modelos para estimar cuál es el umbral de compresión, que no tiene caso hablar hoy, y la deformación del suelo, entonces tiene que ver con el deslizamiento de laderas, con la licuefacción y con asentamientos diferenciales. La licuefacción tiene mucho que ver también con un comportamiento de las tuberías que se llama flotación, y esto ocurre en suelos que tienen un nivel freático muy somero. Entonces eso también hace que la tubería pues tenga el efecto de la humedad negativa, pueda tener efectos en el movimiento del suelo, ¿no? Entonces las fallas se diferencian de manera muy general en fallas parciales, cuando tenemos grietas y que generan fugas, y en fallas totales que tienen que ver con los desprendimientos. Los desprendimientos ocurrirán muy comúnmente, decíamos, en las tuberías rígidas y en la unión con otras estructuras, cuando llegan a algún registro, cuando llegan a algún cambio de dirección. En eso es más susceptible que existan daños. Ya existen algunos modelos. ¿Cómo se puede valorar? La RR que tenemos ahí le llamamos la tasa de daño. La tasa de daño de una tubería está en algunos estudios. Por ejemplo, American Lifelines Alliance, de un estudio de 2001, catalogó una serie de eventos donde se pudieron obtener datos mapeados, cuantificados, y se hizo una asociación muy simple, una regresión lineal, para poder asociar la tasa de daños con la velocidad máxima horizontal del suelo, que es la de arriba, el modelo lineal. Existe un modelo potencial que, puede ser más o menos variable, pero lo que se hace con estos datos es asociar, poder hacer una prospectiva, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo estimar si la velocidad de oscilación del suelo por onda sísmica es de tal magnitud, pues podría pasar esta tasa de daños, y se mide cada 1000 pies, porque está en unidades inglesas, cuál es el porcentaje de daño. Luego, por deformación permanente del suelo, también existen modelos lineales y potenciales que variarán en función pues, de la base de datos a la cual se le haga la correlación. A lo que vamos es a tratar de inducir la necesidad de hacer del evento reciente y del evento del 85, que sí existe ya, algunos compañeros del Instituto de Ingeniería Ordaz han hecho algunas aproximaciones, pero nos parece que sería un momento oportuno para empezar a abastecer esta serie de modelos con la información de campo que tengan seguramente las dependencias del manejo del agua. También existen otros modelos que ya introducen factores que tienen que ver con el material de las redes, y existen los mapas de zonificación sísmica en la ciudad, y a su vez existen los mapas de velocidad horizontal por onda sísmica, tanto en dirección norte-sur y dirección este-oeste. Con esto se puede abastecer algunos ejemplos que podremos ir comentando más tarde. Yo quería empezar con estos conceptos, con estos tópicos que nos van a ayudar en el tema de agua potable en esta primera ronda, poder iniciar nuestra plática. Gracias. Sí, gracias Juan Alberto por la precisión. Nos da un poco de confianza que a pesar de que no sabemos mucho, por lo menos hay gente que sabe cómo identificar y medir algunas de las cosas que están pasando. Nada más una precisión que yo no entiendo, tal vez no es mi especialidad. Mencionaste que hay lugares donde el nivel freático es muy somero. ¿Está relacionado con la zona de transición, de la primera zona, la más arcillosa? Sí, generalmente. Okay. Entonces ahora sigue. Sí.
Muy bien, pues te agradezco mucho la invitación al programa universitario. Un gusto estar aquí con el panel de expertos y contarles la experiencia que tuvimos y algunos comentarios sobre lo que se ha vertido aquí. Bueno, primero decirles que pues, no nos fue tan mal como yo hubiera esperado. Yo estaba contando los días para que termine ese sexenio y no me tocara a mí un sismo, porque te cuentan historias de pavor de lo que pasó en el 85. Y la verdad es que yo esperaba un problema mucho más severo, porque las zonas que se vieron afectadas en el 85 son las mismas zonas que se afectaron ahora, pero vimos muchos más millones de personas, y por lo tanto la afectación era previsiblemente mucho mayor. El tema aquí es de que pues de golpe sí tuvimos de unos 3.300.000 personas que se quedaron sin servicio, un efecto que multiplicó por varios miles o millones este tema fue la energía eléctrica. Se nos fue la energía eléctrica en muchas zonas, dejaron por lo tanto operar pozos, hubo fallas en el voltaje, se quemaron algunas bombas, y después el movimiento telúrico nos tumbó de unos 28, si no me falla la memoria, transformadores entre los transformadores del sistema de agua y del sistema de drenaje. Y estos transformadores a su vez al caerse generaron cortocircuitos que dañaron también bombas. Entonces tuvimos cerca de 40 bombas afectadas en el sistema de agua y por lo tanto eran pozos que salieron de operación. Lo que nos afectó mucho más fueron los acueductos que llevan el agua y que no tienen una fuente alterna de abastecimiento. Es como sería, por ejemplo, el agua Vanessa, la caldera que lleva el agua a la zona oriente de Iztapalapa, donde cerca de 500.000, 600.000 personas dependen de ese acueducto. Ese acueducto salió de operación aproximadamente 3 semanas. Estuvo en una situación muy compleja porque pues no había forma de llevar esa agua a las personas más que a través de pipas. Y después tuvimos otro, el acueducto Xochimilco, dejó sin servicio al 70% de la delegación Xochimilco, y el acueducto Chalco-Xochimilco dejó sin servicio prácticamente a toda la delegación Tláhuac. Entonces sí fue un tema complejo. Hemos reparado más de 2.000 fugas. Dentro de ellas, pues obviamente las fugas en las redes primarias, en los tubos grandotes de la ciudad, fueron las más complicadas, tanto por la afectación que se dio, muchos habitantes se quedaron sin servicio que dependían de esas tuberías, y también por un trabajo que cuesta reparar tubos de esa magnitud. Tenemos algunos de los acueductos que mencioné, tienen tuberías de 1.83 metros de diámetro. Entonces una reparación de 11 fugas en 1.83 sí representa un tema no menor, un tema importante. Algo que nos ayudó mucho es de que hace algún tiempo el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad nos dio la oportunidad de hacer una adquisición. Nos planteó la disponibilidad de algunos recursos, me dijo, tenemos alguna disponibilidad de recursos, ¿en qué lo ocuparías? Y yo le dije, vamos a comprar materiales por si llega un temblor. Y entonces compramos muchos silletas y muchos accesorios que sirven para reparar tubos grandes. Entonces eso nos permitió que en el momento que se presentó el sismo tuviéramos en almacenes docenas de silletas preparadas, y son silletas que se fabrican, pues cada una de ellas se tarda como una semana en fabricarla. Entonces si preparamos 40, imagínense, todavía en este momento estaríamos sin servicio de algunas de las redes primarias, de algunos de los acueductos, de no haber tenido ese stock de previsión que se tuvo para poder atender esta contingencia. Eso nos ayudó mucho. Pero por otro lado también lo que está claro es de que esos acueductos que fallaron son acueductos que fallaron en el 85, fallaron en 2017, y si vuelve a temblar van a volver a fallar. Y necesitamos por lo tanto mayores recursos para que se haga una sustitución de esas tuberías. Ahora, hay algunos daños que no están tan claros. Por ejemplo, reparamos 2.000 fugas, pero son fugas visibles. El daño que tenemos en la infraestructura hidráulica, que no se traduce en fugas visibles, sino en las fugas no visibles, que pueden ser miles de fuguitas que estén incrementando. Entonces, la baja eficiencia con la que estamos trabajando el manejo del agua en la ciudad
son cuestiones que no se pueden cuantificar claramente, pero que seguramente se está, porque así como tuvimos un repunte de las fugas visibles, pues ha de haber un repunte de las fugas no visibles, pero que como no son visibles no es tan evidente. Ahorita el gran reto que tenemos es en algunas zonas donde falta el servicio, son zonas donde generalmente el servicio es malo y que por lo mismo no es fácil restablecerlo porque es difícil localizar las fugas no visibles en una zona donde hay servicios por tandeo, son bajas presiones, etc. Entonces sí hay un reto ahí por atender. Ahora, comentaba la doctora Macet sobre el problema de los agrietamientos. No hay duda de que los agrietamientos se deben a la sobreexplotación del acuífero, pero yo lo que les destaco es de que esos agrietamientos vienen del fenómeno que se conoció en 1920, que lo descubrió el ingeniero Roberto Gallón. No sé si tú sabías eso. Ramón Carrillo en 1940 fue el que sentó las bases científicas para decir que era la sobreexplotación, pero el descubrimiento del hundimiento de la ciudad fue en 1920 y eso significa que tenemos prácticamente 100 años con un proceso de asentamiento de la capa de arcilla, una compactación que nos está, es la que principalmente genera los hundimientos. Por eso el fenómeno se da los hundimientos donde hay arcillas. En la UNAM, en la zona de la UNAM no hay hundimientos porque no estás asentado sobre arcillas. Ese es todo un tema. Lo que no está sencillo es cómo resolverlo y cómo parar los hundimientos, porque la extracción del agua debe ser una necesidad de abasto inmediata. Entonces, vamos a decir que estamos con un problema, resolviendo un problema mayor, que es el abasto de las personas, a cambio de un problema que no es menor, pero que es menos complicado, que es el tema de los hundimientos. Y los hundimientos se traducen en grietas, sobre todo en la zona de transición, porque es donde se cuelga el suelo. Es decir, yo tengo la zona, vamos a pasar una montaña que no se hunde, tengo yo las arcillas, esto se compacta y en la zona donde no está cerca de la montaña, pues se compacta más o menos de una manera gradual. Pero en la zona que es la transición, donde esto no se compacta y aquí sí se compacta, entonces el cambio es abrupto y es donde se están generando las grietas. Es todo un tema, porque las grietas pues no solo son anecdóticas, sino que pasan por calles, por casas, parten en unidades de habitaciones a la mitad. Es una situación muy compleja de atender y de resolver. Les platico que estamos viendo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM un proyecto para recargar el acuífero con agua residual potabilizada, pero inyectada con una estrategia de contener los hundimientos de la ciudad. Es un estudio que se está haciendo en coordinación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la ciudad, y si ese proyecto científico tiene resultados positivos, podría ser un gran apoyo para este tipo de problemas. Yo, doctora, pensaría que el sistema de pozos no fue afectado, porque la realidad es que, miren, los pozos que nosotros perforamos son pozos que van a 300 metros de profundidad y normalmente los primeros 120, 150 metros se mete tubería de demiciego, es decir, no se saca el agua en los primeros 100, 120 metros. Entonces todo el fenómeno que se da de agrietamiento y todo es en la parte de arriba. Y por otro lado, no es fácil penetrar las arcillas y por lo tanto la contaminación de arriba hacia abajo no está tan sencilla que se dé, porque tendría que atravesarse varios metros de arcilla y de todas maneras tenemos muchos metros hacia abajo todavía de acuífero que no estamos explotando y por lo tanto la contaminación, por lo menos nosotros no hemos visto un problema ni en el sistema de pozos, que no sería difícil que hubiera un colapso, pero no tuvimos colapsos en los pozos, ni tampoco hemos detectado que haya un problema en materia de la calidad del agua que haya variado con motivo del sismo. Puede haber unas ligeras variaciones, pero obedecen al fenómeno de extracción de agua más que otra cosa. Entonces, bueno, estos serían los comentarios que les doy sobre la primera ronda de participación que tenemos.
Sí, muchas gracias. Bueno, ya ahorita en esta primera vuelta se tocaron varios temas que todavía nos siguen provocando más preguntas. El primero de ellos, la cuestión de las 3 zonas que desde el principio empezaron a circular mapas supuestamente que ilustraban las zonas de mayor afectación. Sin embargo, la pregunta que quedaba era ¿por qué si los puntos de contacto entre la zona A y la zona B es mucho más extensa, ¿no? Desde el norte dando vuelta hacia Chaco y Chaco, Tláhuac y Iztapalapa? Porque solamente en algunas zonas sí y en otras no. Esa sería una primera, sí, aunque lo que Juan dijo que hay diferentes. Sí, no, en una sí y en otras no, ¿qué? Bueno, no hubo afectación. No hubo afectación. Sí, a lo largo de la línea. El contacto entre las zonas A y B, pues eso obviamente es una línea continua, ¿no? La cuestión de los pozos que se menciona aquí, efectivamente, si desde Nabor Carrillo se sabía que el modelo de extraer agua no era el más eficiente, sin embargo todavía seguimos acudiendo a él. Si no me equivoco, la proporción de aproximadamente entre el 60 y 60% lo seguimos extrayendo por medio de pozos. Aquí la pregunta para el panel sería: no hay otra forma de resolver el abastecimiento de agua, porque al modelo que recurrimos fue, bueno, ya no explotamos tanto aquí en la Cuenca de México, pues ahora vamos a explotar la que está junto, ¿no? La de Lerma. Y cuando en los años 70 empezó a fallar, dijimos, bueno, no, pues vámonos a la de Cutzamala. Y ahorita ya en los últimos años pues estamos diciendo, bueno, ¿por qué no la traemos desde Tejolú? Entonces aquí hay una pregunta de fondo del modelo de operación del sistema de abastecimiento. El otro tema asociado a esto es que, y lo mencionaste, Ramón, con relación a la identificación de las fugas. O sea, estamos causando un problema por la extracción de pozos, pero además, ya una vez que lo extraemos, la primera pregunta es: ¿sabemos exactamente cuánto estamos extrayendo de los distintos pozos, o nada más sale el agua que sale? La idea de que estamos sacando el agua a 400 metros, la verdad, no sé si es tan tranquilizador, porque hasta donde yo me quedé, estamos perforando más profundo porque ya simplemente porque el nivel freático ya bajó, ¿no? Tenemos datos por ejemplo, de cuánto se está perdiendo por las fracturas en el sistema, por las fugas de agua a lo largo del sistema. Sabemos, tú lo mencionabas hace rato, es difícil identificar las fugas no visibles. ¿Cómo le hacemos entonces para enfrentar ese problema del sistema? ¿Esperamos a que empiece a fallar? No sé, ¿gustan? Bueno, sí, aprovechando que son varios puntos. Para cerrar un poquito lo que traía en la presentación es, la idea es llegar a un proceso de planificación en el cual, a partir de metodologías que ya existen, abasteciéndonos de información compartida, podemos llegar a generar los mapas de peligro y de riesgo por desabasto de agua debido a un sismo, ¿no? O sea, sí podemos llegar a esos mapas lo mejor calibrados posibles, así como para inundaciones los diferenciamos por eventos para diferentes periodos de retorno de lluvias o de crecientes. En este caso, la variación, la probabilidad, la variable que tenemos que mover en la probabilidad es las características del sismo. O sea, creo que a eso podemos llegar. Ya no voy a presentar esas láminas de un ejemplo de un macro sector de la ciudad, porque es un ejemplo un poco más académico, pero que podemos compartir más adelante con el ingeniero Ramón. Igual conoce este tipo de trabajos que hacemos en el Instituto de Ingeniería. Pero sí quisiera yo comentar acerca del balance de las fugas y parte del trabajo que hacen los organismos operadores, en este caso el sistema de aguas, es tratar de elaborar balances lo más precisos posibles a partir de la micromedición y de la macromedición de agua. Entonces, nos parece que sigue habiendo
una necesidad de concluir ese esfuerzo. O sea, tenemos desde 1997 en la ciudad instalando medidores para poder realizar estos balances. Sin embargo, todavía hay partes o una buena cantidad de usuarios de lotes que necesitan una instalación de medidor, que generalmente no ocurre porque son zonas que tienen tandeo, un servicio que no es continuo, entonces no se justifica, pues, socialmente, no está bien visto que se vaya a instalar un medidor cuando tiene un servicio que no es continuo, ¿no? Pero logrando esa cobertura, una buena cobertura, se puede pasar al proceso de medir cuánto se consume contra cuánto se entrega de agua a varias partes de la ciudad, lo que se llama entrega de agua en bloque. La entrega de agua en bloque entonces nos puede ayudar a decir cuánto entra, contra cuánto se consume, y con los catastros que ya existen de la red de la ciudad se están haciendo también en el sistema, me parece, esfuerzos para poder lograr ejercicios de sectorización. La mejor forma de operar las redes urbanas hidráulicas es a partir de sectores que tengan cierta independencia y flexibilidad para conectarse entre sectores, pero que tengan cierta independencia y que ayude a hacer mejor los balances de agua. Entonces así se pueden identificar las diferencias del agua que se fuga y que no se ve, porque las que se ve, pues afortunadamente tienen brigadas de irlas detectando y reparando, pero las que no se ven se trabaja así. O sea, para la pregunta que hacías es ¿cómo? No se puede hacer así, se puede hacer, es lo que se está haciendo. Sin embargo, pues está, me parece que está en proceso. Es una metodología costosa, es mucho hacer en campo, pero me parece que en eso, digo, también de eso comentará el ingeniero más adelante, el tema de la sectorización, de la micromedición y las otras fuentes de abastecimiento de agua. Sí, la importación de agua de dos regiones hidrológicas diferentes, como son el Balsas, que es el Cutzamala, y la región del Lerma, que es el sistema Lerma, pues sí fueron una solución, nos parece oportuna en su momento. Sin embargo, seguir explorando la necesidad de importar otras fuentes de abastecimiento, pues sigue estando en el tintero porque son volúmenes de agua en bloque muy importantes que pueden favorecer. Sin embargo, la recuperación de las aguas que se están perdiendo en la red también es algo en lo que se está trabajando para mediar, pues, esa fuente de abastecimiento que localmente está. O sea, esa agua, vamos a suponer, si se perdiera, que el ingeniero lo comentara mejor, 40%, si de eso se recuperara el 10%, ya es un 10% de agua que no importamos o que no extraemos del subsuelo, ¿no? Sin embargo, son procesos a largo plazo. La captación de agua de lluvia se ha comentado mucho que es una opción, sin embargo no es totalmente una solución, porque pues solo llueve en unos meses y no podemos almacenar esos volúmenes. No hay zonas de la cuenca del Valle de México muy grandes para poder almacenar grandes volúmenes de agua que sirvan para los meses de estiaje. Digo, creo que ya entiendo un poco, pero para no que sea. Yo quisiera, sí, entonces esto pues es un mapa que se publicó en Nexos, pero Luis y su equipo de la REPSAT estuvieron trabajando en él, que son las zonas, creo que todo el mundo vio esas imágenes, ¿no? Las zonas donde hubo afectaciones, y con un comparativo de la ubicación de la zona lacustre. La siguiente, por favor, nada más. Las siguientes son la siguiente. Esto es lo que quería ejemplificar. Porque cuando hablamos de pozos, yo creo que es muy importante ver la imagen. Esto es extraído de un mapa de 1998, me parece, que es la ubicación de los pozos de extracción de agua para el abastecimiento de la Ciudad de México. Y es importante ver la imagen para ver la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, sí hay un impacto importante, y que además tiene cierto patrón de dónde se está extrayendo el agua. Y como ustedes pueden ver, la zona sur de la Ciudad de México, su sureste, es donde se concentra la mayor cantidad de pozos de agua. La siguiente, por favor. Y esta es otra imagen en donde nos representan las tasas de hundimiento dentro de la Ciudad de México. Es un plano más o menos de horizonte,
La zona norte está arriba, la zona sur está abajo, y son las zonas donde se está hundiendo mucho más. La siguiente, por favor. Y sí, por favor. Esta es también para ejemplificar la red de drenajes que tiene la Ciudad de México. También esta es una imagen ya viejita, de 1998. Seguramente ha aumentado todavía mucho más. La siguiente. Y esa sería, tratando de hacer una superposición de la zona donde se está hundiendo, donde se está extrayendo más y donde hubo más afectaciones, un poco como lo que veríamos esta zona de transición. Entonces, claramente que nos puede dar esta idea. Bueno, son rápidamente láminas armadas con cierto grado de incertidumbre, por supuesto, pero que nos da una idea de dónde son los puntos prioritarios de atención, y que sería muy importante precisamente enfocar en estas situaciones, o esa sería la primera estrategia que tendríamos que hacer, ¿no? Rápidamente enfocarnos ahí, que seguramente el sistema de agua pues lo tiene bien localizado. Y solamente destacar una cosa que me encontré del año pasado, que ya se había comentado por parte de SACMEX, y que, bueno, ahorita con lo que nos platicó el ingeniero, pues también nos da cierta tranquilidad respecto a que hay respuesta, ¿no? Que se previó en cierta manera posibles riesgos, pero nos habían dado una cifra de 200,000 millones de pesos el año pasado, solamente para fortalecer la infraestructura de agua y drenaje que se estaba solicitando precisamente por los problemas que ya se venían arrastrando. Entonces, lo que viene es un impacto económico también fuerte porque ahora hay que atender estas fugas y hay que atender estos abastecimientos y además el lastre que se tiene de ya una red de abastecimiento de agua y de drenaje que tiene varios años que se tienen que estar manteniendo. Entonces, creo que respondiendo a la pregunta del doctor Javier sobre, bueno, ¿y cómo nos enfrentamos? Creo que una cosa que nos recordó este sismo es que tenemos que hacer provisiones, o sea, no solamente hacer estrategias a corto plazo, inmediatas, reactivas, sino que siempre hay que mantener esta posición proactiva de los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Y creo que estamos en un momento muy importante, porque viene una transición, obviamente política, pero eso además nos trae como colectivo de que tenemos que hacer provisiones, que tenemos que tener una planeación a mediano y largo plazo, y que a lo mejor los resultados no se van a detectar inmediatos, sino que son precisamente estos eventos los que tenemos que tener que lidiar. La participación ciudadana es clave en ese sentido. Yo creo que todos los que vivimos en la ciudad vemos constantemente en algunas zonas fugas que pueden pasar días, ¿no?, de que se atiendan. Obviamente hay operativos que se han hecho para poder atender lo más rápido posible, pero por ejemplo el caso de Xochimilco, que tengo muy cercano, en el pueblo de Nativitas, durante 4 años, de estos últimos 4 años, se ha venido hablando de que hay un hundimiento del suelo, afectaciones en las casas, fracturamientos y socavones que recurrentemente aparecen en época de lluvias, y entonces la ciudadanía está alertando, ¿no? Y es cuando tal vez a veces los sistemas de gobierno, por estas redes a veces burocráticas, no se alcanza a actuar de manera preventiva y se ha ido dejando, y eso es un ejemplo que ocurrió acá en Xochimilco. Yo creo que nos va, como ciudadanos, nos debemos de ocupar en ser más proactivos en las tomas de decisión y en las estrategias que plantea el sector, precisamente para ir construyendo todos juntos pues una mejor gestión en el tema del agua, en el tema de estos aspectos, y además incidir en la política que se va a tomar. Gracias, Omar. Sí, Luis. Para complementar lo que dice Omar, porque el incluir a la sociedad involucra un cambio de paradigma muy fuerte de que diferente que hemos tenido en términos políticos desde que la Revolución Mexicana nos hizo justicia en 1910, en donde el gobierno por lo general
dice la directriz y todos los demás nos aplacamos. Creo que una visión de cambio de paradigma es muy importante en términos sociales, y yo lo que quiero plantear es una visión de cambio de paradigma también que el sismo nos permita empezar a pensar en un gran cambio de paradigma en la forma en la que hemos utilizado y manejado el agua, particularmente en la Ciudad de México. Y sí es una gran oportunidad porque si seguimos pensando como hemos venido pensando, no nos quedan muchas alternativas. Por un lado se nos va a acabar el agua y por otro lado se nos está acabando el terreno, porque el terreno donde se quiere densificar pues es muy vulnerable a sismos, y el terreno que no se puede densificar porque que nos genera muchos servicios ecosistémicos, pues justamente nos genera muchos servicios ecosistémicos, y si nos plantamos ahí, nos vamos a generar grandes problemas en el corto, medio y largo plazo. Entonces necesitamos ver con otro crisol la forma en la que podemos crecer en esta ciudad, y esa visión de este otro crisol en el cual podemos verlo involucra un cambio de switch completo, un cambio de chip completo en términos de la utilización del agua. Porque si no, vamos a hacer círculos de retroalimentación positiva. Si me pasas las mías, por favor, o sea, como un par de datos que se me olvidan, los números, a mí se lo oí más hoy. Si no, vamos a tener un gran problema. Y digo, estos datos los saqué a partir de lo siguiente. En el temblor del 85, la gente huyó al cerro. Y eso es lo que pasó, que la gente despobló el centro y se fue al cerro. Eso que generó dos grandes problemas. Una, se aislaron ciertas zonas. Yo creo que es la 6. La 6. Bueno, vamos a empezar por ahí y luego les pongo los datos. Estos son una serie de modelos que hicimos a partir de comparar tres ciudades, la Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires, con respecto a la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático con respecto al recurso hídrico. Entonces hicimos los modelos espaciales a partir del uso de suelo, lo que les platiqué en la mañana hace ratito, sobre la heterogeneidad del lugar, la heterogeneidad del suelo, etc. Y eso nos permitió tener, por ejemplo, este gran mapa de toda la cuenca, en donde las zonas más azules son las zonas donde se infiltra más el agua y las zonas más verdes son las zonas en las que se infiltra menos el agua. Esto es lo que es actualmente. El 100% de la infiltración que tenemos, la tenemos así. Si nosotros metemos cambio climático y uso de suelo, la infiltración baja dramáticamente a 92%. Eso es, perdemos 8% de agua de infiltración dentro del acuífero. Y hicimos una serie de más modelos, pero este es el que más me importa, porque lo que nos está diciendo es, si nosotros cambiamos el uso del suelo en las zonas donde más infiltran, ese es la posible riesgo que tenemos ahora al correr de nuevo al cerro. Podemos empezar a perder en el largo plazo todavía mayor cantidad de infiltración. La que sigue. Pero no solo es en términos de infiltración, recordemos que el problema del agua también tiene que ver con inundaciones, la que sigue, y también hicimos un modelo de inundaciones, en donde estas son las zonas que más con potencial de mayor inundación en la Ciudad de México, que otra vez lo pusimos como el 100%, y la que sigue. Y esto es el número de zonas que se inundan cuando aún no tiene cambio de uso de suelo y tiene cambio climático en una serie de modelos, que nos dice que el 10% más de las zonas potenciales de inundación van a aumentar. Casualmente una de esas zonas es justamente la zona del nuevo aeropuerto, de la cual me quiero referir en términos generales. Sí, entonces tenemos esta serie de modelos que nos dicen, esta ciudad es la única en el mundo, hasta donde yo sé, a lo mejor hay otras, que tiene tan mal manejo del recurso hídrico que se inunda en época de lluvias y le hace falta agua en época de secas. Y lo hicimos con el Sao Paulo y nada más le hace falta agua, y lo hicimos con Buenos Aires y nada más se inunda. Entonces sí tenemos el gran problema, que no solo lo hemos visto en esta época, o sea, este mal manejo tiene cientos de años. De hecho, el primero que lo vio, por lo menos que lo plasmó en un escrito para Alejandro de Humboldt hace aproximadamente 200 años. El mal manejo del territorio genera mal manejo hídrico, lo cual me lleva a un par anteriores, lo cual me lleva a tratar de explicar por qué la visión que tenemos ahora, en donde nos basamos únicamente en infraestructura y nos basamos únicamente en tecnología, nos puede generar estos círculos de retroalimentación positiva. Yo creo que la anterior, que nos generan más problemas a la carga. La que sí era la del aeropuerto. Esa.
Existen dinámicas sistémicas que nos generan más vulnerabilidad. Yo saqué una nota de periódico en algún momento en estos días que decía que el nuevo aeropuerto, el terreno del nuevo aeropuerto se había hundido 5 centímetros a partir del sismo. Esto es, en un día bajó 5 centímetros, no solo por los hundimientos naturales, porque efectivamente está en una de las zonas donde más rápido se hunde, sino que además se hundió en ese día 5 centímetros. Hice cálculos de cuánta agua le cabe a las 4.000 y cacho de hectáreas que tiene el nuevo aeropuerto. Y entonces, lo que tiene, o sea, lo que se inundaría serían más de 2 millones de metros cúbicos, esos 5 centímetros. Solo esos 5 centímetros nos repercuten en más de 2 millones de metros cúbicos, que haciendo cuentas muy ligeras es aproximadamente lo que nos tomamos un día en toda la Ciudad de México, los 10 millones de habitantes. No, un poco, bastante más de hecho, ¿no? ¿Un día? Sí, no, pero es bastante más porque somos, bueno, los 20 millones de habitantes, a lo mejor sí, más o menos aproximadamente, si ahorramos agua. Ahí sí hay una gran diferencia entre los que viven en Pedrega y los que viven en Iztapalapa, ¿no? Yo calculo que una familia se echa 1 metro cúbico por día de 5 personas en promedio, más o menos, ¿no? 2 millones de metros cúbicos que perdemos nada más por el simple hecho de que se hundió 5 centímetros. 2 millones de metros cúbicos que vamos a tener que desaguar lo más rápido posible del aeropuerto, porque el aeropuerto es de seguridad nacional y no se puede inundar el aeropuerto, porque entonces sí perdemos mucho dinero en términos económicos. 2 millones de metros cúbicos que se podrían ir a la utilización para los hogares en lugar o a la infiltración en lugar de desaguarlos lo más rápido posible para el túnel de Emisor Oriente. 2 millones de metros cúbicos que generan, o la falta de 2 millones de metros cúbicos que generan más hundimiento en el nuevo aeropuerto, que genera otra vez más inundación, que genera más desagüe, que genera más problemas de agua. Esa es la forma en la que hemos venido manejando esta ciudad desde hace mucho tiempo, confiando en que la infraestructura nos va a ayudar a reducir nuestros problemas, cuando en realidad en el largo plazo nos va a generar más problemas. ¿Cuál es entonces la solución para esto? Bueno, yo considero que la solución puede ser seguir por aquí y entonces seguir hundiéndonos, seguir teniendo problemas, seguir buscando fuentes alternativas de agua en el largo plazo hasta llegar al mar, tarde o temprano. O cambiarlo. Digo, a final de cuentas, llueve 10 veces más de lo que normalmente necesitamos en esta ciudad. En esta ciudad llueve 10 veces más de lo que normalmente tomamos. Sí hay que quitarle que la evapotranspiración, que la evaporación, que todo ese tipo de cosas, pero de alguna manera nos llueve mucho y de alguna manera lo podríamos ir utilizando. Si seguimos pensando en una visión tecnológica y centralista, vamos a seguir teniendo estos problemas, pero si podemos empezar a pulverizar, a retomar, a reconsiderar la forma en cómo la cuenca funciona, a pensar que ciertos ríos, ciertos lagos se pueden otra vez abrir, y hay varios ejemplos. Uno es el río Magdalena, que la doctora Massari ha trabajado, y el otro es el río La Piedad, en donde hay una serie de personas que dicen vamos a retomar el río La Piedad porque es preferible tener agua y una mejor calidad de vida a tener más transporte privado en términos de datos. Y eso nos puede empezar a ayudar a reconsiderar las fuentes de agua, la reducción de inundaciones y a la mejor a reducir la vulnerabilidad en términos de sismos, sobre todo en infraestructura. Y por lo pronto aquí la dejo. Claro, es un tema que tenemos que empezar a discutir en el largo plazo y que genera muchos recambios, pero pues eso es lo que digo, estamos llegando a ese momento, yo creo, en estos días. Claro, fíjate que retomando la idea de reconstruir la ciudad a partir, no solamente parchar o componer, o como se dice elegantemente, la resiliencia para volver como estábamos al principio, esta idea de reconstruir más bien no solo la ciudad, sino reconstruir la forma de modelo de ciudad ha sido una constante en los otros conversatorios que hemos tenido con otros modelos. Entonces, simplemente los dejo aquí. De una vez para echarnos a todos juntos. Mejor al revés, como se vaya. No, porque yo les contesto ahorita. Sigan. Ya te tuvimos. Síganle con sus teorías. Ahorita me toca. A ver, yo sí quisiera las imágenes para visualizar algunas cosas, por favor. A ver, yo creo que estamos a 2 escalas con lo de la explotación de agua. Una de las cosas es, si ustedes ven las imágenes, en todas las imágenes se ve claramente la forma del agua.
Bueno, lo que tenemos aquí es la Cuenca de México. Hay zonas que se distinguen claramente, como es Xochimilco, ¿no? Está apagado tu No micrófono. está prendido. ¿Nadie tiene apuntador? No, lo acabo de apagar yo. Yo creo que no tiene pila. No tiene. Si nos ubicamos en ciertas zonas, por ejemplo en el sur de la ciudad, se habló, cuando nos invitaron a este conversatorio, se habló de ciertas zonas, se habló de Xochimilco, se habló de Tláhuac, se habló de Iztacalco, ¿no? Entonces, para ubicarnos en este óvalo, tenemos Xochimilco, la zona de Tláhuac, la zona de Iztapalapa, la zona de Iztacalco. La que sigue, por favor. Y aquí es algo similar a lo que presentó Omar con la Cuenca de México y las baterías de pozos, ¿no? Aquí tenemos otra vez claramente marcado Xochimilco, tenemos Tláhuac acá y tenemos la Sierra de Santa Catarina. Si ustedes ven dónde están las baterías de pozos, ahorita vamos a ver dónde están las grietas, que sí. Esta se ve bastante mal, pero son el flujo del agua subterránea, ¿sí? Tenemos los sistemas, aquí tenemos otra vez la Sierra de Santa Catarina, cómo fluye el agua subterránea. Tenemos las permeabilidades y la forma esta del agua nos aparece en todas las imágenes que han pasado, más o menos claro, pero nos aparece. La que sigue. Y estas zonas, lo que se describió como la zona del lago, la zona de transición y la zona montañosa, no es claramente una división así como tajante de las cosas. Hay intercalaciones de materiales, hay materiales más duros que están cubiertos por arcilla que está blanda, hay materiales arenosos, y lo que tenemos aquí es que también salió a la luz estas zonas de contacto, no nada más es lo que está pasando en las arcillas, ni lo que está pasando en la zona de transición, sino que hay una división bastante más, difusa, ¿no? De cómo tenemos las diferentes zonas, ¿sí? Esto fue descrito, la zonificación geotécnica fue descrita desde finales de los 50, principios de los 60, ¿sí? Y lo que tenemos que sigue, por favor, las zonas que se han descrito como zonas de agrietamiento más importantes, que son estas zonas, justo la zona de transición, donde está la zona montañosa, la zona de transición y estos puntos de contacto, ¿no? Lo que se ha hablado también es si se habla de fallas y de grietas, o se habla de fallas geológicas que son mucho más profundas, o se habla de fracturas y de grietas, que eso tampoco al común de la gente no le acaba de quedar claro. Hemos salido al campo con ingenieros, con geofísicos, hemos visto de qué se trata. Por ejemplo, salimos a la zona de San Gregorio con los geofísicos y no encontraron la falla geológica que ellos tenían en mente, que son buenas noticias porque son mucho más profundas que lo que son las grietas simplemente. Pero lo que vemos es cómo coinciden, ¿sí? Claramente está otra vez la zona del lago y la zona de arcillas, pero estos materiales, estos puntos de contacto no son tan abruptos como se plantea comúnmente. Y aquí tenemos uno de los mapas del Instituto de Ingeniería, donde tenemos otra vez los pozos y las zonas de grietas antes del temblor, ¿sí? Esto era básicamente antes del temblor. Esta es la zona de San Gregorio, desde la montaña que formó el pie de monte de Chichinautzin, y es la zona de San Gregorio que se vio más afectada. Y tenemos lo que es la zona de, el área natural todavía, la zona de conservación, la zona chinampera, y lo que es la zona urbana. Ya ha salido, recientemente salió ayer esto de Senapred y el Centro de Geociencias de la UNAM, donde ustedes pueden meterse, es un mapa en el cual es interactivo, y ustedes se pueden meter y buscar la zona donde están. Y por ejemplo San Gregorio, yo lo busqué anoche, y está la zona de San Gregorio y la que sigue con las fracturas. También está un tanto alarmista, porque por ejemplo yo busqué zona de vulnerabilidad y todo esto me aparecía en rojo, ¿no?
Entonces, también hay que ver las cosas con cierta cautela, porque si no va a ser una alarma a la población espantosa que ya de por sí estamos todos con los pelos parados de punta, ¿no? Entonces, una de las cosas es, ¿qué está pasando a profundidad, donde están los lagos, los pozos? Y como se explicaba el ingeniero Aguirre, tenemos pozos a 300 metros y estamos extrayendo abajo de 120 metros. Eso es una cosa. ¿Qué está pasando en superficie? Yo me pregunto, con la ruptura de tuberías superficiales, donde ha habido fracturas, ¿cómo le llamaste, Juan Alberto? Donde hay afectaciones, ya sea una afectación grande o una afectación más pequeña. Esto lo tienen tanto las tuberías de agua limpia como las tuberías de drenaje. Entonces, ¿hasta dónde también tenemos el potencial de una contaminación cruzada entre tuberías de agua limpia y de drenaje superficial? Yo aquí lo dejaría en este momento. Gracias, Marisa. Bueno, antes de que Ramón nos pulverice, quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación, y es que si ustedes están dispuestos a compartir su información con el PUEC, sería muy útil, porque estamos intentando en este momento hacer una base de datos con salida a mapa. Evidentemente necesitamos un periodo de limpieza de los datos, de hacerlos compatibles, pero que en este momento tenemos en prueba una plataforma, y probablemente hacia principios de año la podemos liberar, pero que en el meantime, por lo pronto, puede ser de consulta para quienes lo consultemos. Don Ramón. Bueno, yo lo primero que quiero comentarles a ustedes es que de ninguna manera estoy casado con lo que estamos haciendo, en el sentido de que estoy yo en contra de cualquier cuestión donde se demuestre que es mejor que lo que estamos haciendo. Yo soy una persona que no estoy casado con mis ideas. Yo puedo estar muy firme en lo que estoy pensando ahorita, pero si tengo elementos para pensar diferente, cambio el plan. Gracias. O sea, he cometido muchos errores, entonces uno aprende que a veces no siempre uno tiene razón. Si no me equivocara, estaría ahorita soltero, por supuesto. Pero, entonces, partiendo de eso, les quiero comentar lo siguiente. Miren, lo primero que hay que poner sobre la mesa es de que la Ciudad de México es una excepción mundial. Estamos hablando, no sé si ustedes que pueden conocer más el mundo que yo, que es la única ciudad en el mundo que se fundó en una laguna y que invadió una laguna. O sea, a todas las ciudades que conozco las atraviesa un río o viven pegadas a una laguna, pero no se metieron a la laguna. Entonces, aquí lo que debemos, yo no, de repente, y ahorita, a ver si me ponen la imagen que puso la doctora Masari de las dietas, por favor. ¿Cuál fue? Una naranja. Una naranja, sí. Antes de eso. La de la doctora Carreón de Geociencias. Sí, bueno, vamos a decir, esa no. Miren, el tema es este. El problema que hay es de que históricamente se decidió de secar la laguna, y todas las acciones que ha hecho esta comunidad fue hacer obras para ganarle a la naturaleza y evitar que se vuelva a formar la laguna. Y entonces vas desde los aztecas que hicieron el albarragón de Nezahualcóyotl, después los españoles que empezaron con el Tajo en Chistongo, después Díaz Ordaz que hizo Porfirio Díaz, que concluyó el gran canal del desagüe, y después Echeverría, que hizo el drenaje profundo, y después Calderón, que arrancó con el túnel en el Sur Oriente. O sea, ha sido 500 años de estar construyendo para secar la laguna. Díganme una ciudad en el mundo que esté así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que por supuesto es muy vulnerable a las lluvias fuertes, porque estás asentado en un lugar donde cada año la naturaleza se recuerda de que ahí había una laguna y pues que eso debe tener agua, ¿no?
Pero por otro lado, el gran problema que tenemos es que el agua que te llueve a la zona que ya está poblada, el agua que te llueve, es un agua que la contamina la ciudad. El puro hecho de que cruce nuestro cielo, ya cuando cae en tierra ya viene contaminada. Y el agua que escurre en los charcos es agua altamente contaminada. Yo lo que les puedo decir sobre este tema de aprovechar el agua de lluvia es que hemos hecho trabajos serios sobre este tema. Nos han ayudado investigadores del Instituto de Ingeniería a analizarlo con la mayor seriedad. O sea, es el tema, yo lo que recojo es la información de mucha gente que ha participado. Y entonces, un tema, a ver, les voy a platicar. Ayer todavía me reuní con unas investigadores del Instituto de Arquitectura que traían un plan para aprovechar agua de lluvia. Dije, sí, es bueno, lo hacemos. Miren, en una ocasión me tocó ir a un evento de la Fundación ICA que entregaron un reconocimiento a los mejores proyectos de sustentabilidad y hubo uno que ganó. Los que estaban de jueces, yo los conocía, no sé si ustedes los conocen, pero por ejemplo Felipe Reguín era uno de los jueces, otro era Jorge Saavedra, otro era, dije, bueno, esos cuates sí saben de agua, ¿no? Bueno, me entregaron un libro, llegué con el libro a la oficina y llamé al director del proyecto y le dije, esto lo vamos a ejecutar. Si ganó un premio de una fundación donde hubo un jurado calificado y era un proyecto para captar agua de lluvia en Iztapalapa y poder atender, ¿sí? Bueno, ya cuando lo estudiamos, vimos en una viaje. Aprovechenme, me queda un año. El que tenga un buen proyecto para captar agua de lluvia, que me lo lleve, porque no hemos dado uno hasta ahorita. Y no porque yo esté casado con el modelo de manejo hídrico de aquí de la ciudad, que porque estos se equivocaron. A ver, lo que no podemos estar como veletas de que cada idea que suena bien, la queremos implementar. O sea, me dan una idea, la vemos, y si pasa la gran visión, pasa a un estudio de alternativas y después pasa a proyecto ejecutivo. Pero cuando no pasa ni la gran visión, cuando el proyecto solito se cae porque no se puede ejecutar, pues ya que le sigues estudiando. Entonces se los ofrezco aquí con toda seriedad. El que encuentre un modelo de gestión mejor que se está aplicando en la ciudad, que lo traiga rápido antes de que muera. Bueno, pero hasta ahorita el modelo de gestión es un modelo que está adaptado a una circunstancia de una ciudad que invadió una laguna y que está asentada a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar y que no es fácil traerle más agua porque pues tienes que hacer trasvase de cuencas, captar agua de lluvia se te vuelve muy complicado. La mejor solución que tenemos para captar agua de lluvia, desde ahorita se los digo, la única que hemos encontrado razonable que puede ayudar un poquito en la atención del problema es captar agua de lluvia en los techos de los edificios, de las escuelas, de las casas, y con eso buscar darle algún grado de apoyo al agua de lluvia al problema del abasto de la ciudad. Pero yo los invito, ojalá llueva en estos días, a que, eso es lo que voy a decir, ¿verdad? Es que se los digo, ¿cuántas veces no sé decir esto? Se paran en el primer charco que encuentran, tomen un vasito y tómense. Y me avisan a hospital. Bueno, entonces, allí hay un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo le doy los datos, es como el agua del drenaje. Como medido, los nichos que tiene es agua de drenaje, el agua de los charcos. Claro. El agua de los techos. El agua de los techos habría que ver si es la de principios de lluvias o la de finales de lluvias. Y fíjate, doctora, que traemos ahí un tema que todavía estoy discutiendo, que por cierto, estamos hablando de estudios que nos está haciendo la UAM y Iztapalapa, que es, dame el mejor modelo de captación de agua de lluvia en techos, porque hay dos modelos. El modelo de mi papá, que tenía, yo no vivo ahí, pero tenía una casa en Topilejo, y estuvo captando agua de lluvia durante 30 años, y que lo que hacía es de que cuando llovía, la primera lluvia no captaba el agua, después cuando llovía, los primeros minutos de la lluvia no la captaba y después ya captaba el agua. Yo mandé a hacer pruebas de esa agua
y el agua potable, lo único que le ayudé es darle tips para cómo clorarlo. Y después hay otra teoría que traen otros donde dicen, mira, tú captas el agua y después la metes en un proceso de potabilización. Digo, nada más que el problema del proceso de potabilización es de que después la gente no los atiende, no los sabe manejar a la larga, pero estamos buscando el mejor modelo para captar agua de lluvia. Nosotros lo estamos haciendo cada año en las escuelas porque es lo que podemos hacer, pero la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad lo está haciendo en unidades habitacionales y en casas. El problema que se haga después de captar el agua que llueve en la ciudad es que necesitas invertir una millonada de pesos en infraestructura, porque no solo es captarla, tienes que ver dónde la mandas, y si la mandas necesitas bombas, y si tú estás hablando de un proyecto solito de 100 mil millones de pesos, o sea, eso sí lo cuantificó una vez. Es un proyecto de 100 mil millones de pesos. ¿A dónde mandas el agua de lluvia? Y además, ¿quién se la va a tomar después? ¿Cuánto cuesta el TEO? El TEO vale 30,000. ¿Listo? ¿Dónde? ¿Esto es? 100,000. Esto vale 100,000, pero el TEO resuelve y lo que dices eso no resuelve. Te voy a decir por qué no resuelve. Normativamente yo no le puedo dar agua de lluvia contaminada a la gente metiendo en un proceso de potabilización. La condición para una fuente de abastecimiento es de que no haya sido contaminada por el hombre. Hay unos contaminantes que se llaman emergentes, que no están regulados, que son residuos detergentes, farmacéuticos, etcétera, etcétera, que no están en la norma, porque en la norma parte de que si le vas a dar agua a las personas tiene que ser una fuente que no haya sido contaminada. Entonces, el costo, a veces sale más barato traer agua del Amazonas que captar agua de lluvia en la ciudad. Y si tienes mejor dato, nos sentamos y lo vamos a conseguir. Pero las buenas ideas no sirven. O sea, las buenas ideas hay que pasarlas por un análisis detallado y ver si realmente pueden funcionar, si realmente pasan la gran visión. O sea, si el caso que les platicaba yo de esta palabra, si yo agarro y veo que es viable, lo empiezo a aterrizar desde ver de quién es el terreno donde vamos a almacenar el agua, te vas a otro nivel de problema. Fuera del técnico, no fue el financiero, el económico, el de suelo, el de adquirir los terrenos, pero cuando no pasa ni siquiera el técnico, pues no. ¿Quieres hablar? Sí. Ahora, te lo comento, Luis. Si tienes un modelo mejor, lo cambiamos. Pero hasta ahorita, llevo 10 años ahí y nadie me lo ha planteado. Entonces, ya me estoy dando. La verdad, déjame rapidísimo para comentar las cosas. Doctora, si hay un tema, doctora, con el tema de la contaminación horizontal. O sea, por supuesto, uno de los grandes problemas cuando nosotros no tenemos un servicio continuo, que es a base de tandeo, es de que, así como damos agua y la quitamos, los tubos se vacían. Y así como tienen fugas, después también puede tener contaminación. Un buen servicio de agua necesariamente es un servicio continuo, 24 horas, donde todo el tiempo el agua está en las tuberías a presión. Pero eso implica inversiones en el sector agua que no se han dado, o sea, no se han podido dar en el pasado. Y no me quedó antes de que se me echen encima. Y no es cierto que llueve 10 veces más de lo que consumimos, tampoco es cierto. Ingeniero, No, tampoco es cierto. Está tan fácil como agarrar y ver cuánto agua consumimos, cuánto llueve y no llega. A ver, no llega. El dato que yo tengo es que el grado de presión sobre el recurso hídrico en la Ciudad de México es del 160%. No, el grado de presión sobre el recurso hídrico, que es el agua que llueve contra el agua que demanda la zona. Y eso significa, y dicen que el máximo grado de presión aceptable para considerarlo una presión moderada es 40%. Nosotros tenemos 160% de grado de presión sobre el recurso hídrico, que da lo que llueve contra lo que se demanda abajo. Entonces ese es el dato que tengo. Por cierto, no déjenme terminar eso, que es muy importante, no les dejaría para acabar. Alguien que está diciendo eso es José Luis Loaiza. José Luis Loaiza es mi cuate, digo, no hay que empezar de chismosos con José Luis Loaiza, cuando fue director de la Conagua, nunca se hizo un proyecto para darle agua a la ciudad a través de la captación de agua de lluvia. José Luis Loaiza hizo un proyecto analizando las 4 alternativas de exportar agua de fuentes externas.
Entonces, ya cuando se trata de realmente presentar un proyecto, tienes un proyecto que técnicamente no soporta. Estamos ya sobre el tiempo, ya debemos haber concluido y todavía nos quedan un montón de temas sobre la mesa, pero les pido que hacemos una ronda rápida y para ya cerrar el panel. No, pero la doctora Marisa, ¿no? Sí, el tema de la sectorización y de los catastros, los censos, para poder conocer cómo va el proceso de planeación en el sistema de aguas, cómo andan los costos, así como manejó los 100.000 millones para captación pluvial y 30.000 millones para el TEO, de qué orden de magnitud andarán los costos de sectorización en la ciudad. ¿Proyecto de sectorización? Sí, pero ya de ejecución de la sectorización. Mira, lo que pasa es que el proyecto habría que verlo en dos etapas. A ver, mira, el proyecto habría que verlo en dos etapas. La etapa de poner sectores, la otra etapa es de resolver a largo plazo el tema de fugas. Porque lo que puedes hacer es, yo hago proyectos de sectorización, resuelvo el tema de presiones y de fugas, pero si no hago las reparaciones y hago cambios de tubos, al rato me vuelven a salir. Entonces, un proyecto de sectorización en la fase 1, que es simplemente sectorizar y poner a funcionar todo, debe andar por el orden de los como los 20.000 millones para la ciudad, más o menos. Y ya un proyecto ya a largo plazo debe andar, de resolver el tema del agua, debe andar sobre los 60.000, esos 20 más otros 40 más. Sí, el problema es que habla de miles de millones. O sea, el problema es que la infraestructura hidráulica es muy costosa y no luce. O sea, enterrar tubos no es así muy bonito. Entonces, el tema es que por eso no es como Muy bien. Sí, es para tener una idea de los montos. ¿Tú querías rápido? Sí, ya rápido, dos cosas. Yo sí tenemos datos diferentes porque no son 30.000 millones, son 60.000 millones. O sea, 30.000 millones fue el presupuesto inicial, pero ha subido a 60.000 millones según los periódicos y no se ha terminado. Digo, el dato de los 10 veces más lo saqué yo de Costa Rica y todo, lo saqué del libro de Elena Burns, de Pensar la Cuenca, donde viene la cantidad de agua que se necesita y la cantidad de agua que llueve de la Ciudad de México, y ahí está el esquemita muy bonito. Entonces, desde mi punto de vista tiene bastante lógica y habría que hacer los números para ver si es más de 10 o menos de 10 veces o lo que sea. Pero nada más, yo sí, en términos de me gusta eso de no estoy casado con la idea porque no funciona, entonces hay que divorciarse cuando es necesario, y en ese sentido sí me recuerda mucho a estas personas que no se divorcian porque les va muy mal en el matrimonio, pero es que no es que me voy a quedar solo, no, pues es que a lo mejor sola, no, la pareja que puede, no, pues mejor me voy a acabar como borracho de buró y cosas de ese estilo. Entonces hay que, hasta que un amigo dice, a ver, ya, o sea, este matrimonio no funciona. Creo que estamos en ese momento, creo que estamos en el momento de decir, ahorita sí no funciona y tenemos que repensarlo. Me encantaría llegar para que el próximo año lo establecieras, pero creo que es una cosa que tiene que ser un poquito más pensada y un poquito más múltiple, que nada más la idea de un investigador de una sola visión, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que repensar la forma de hidráulica sí involucra que estemos los ecólogos, pero que también estén los ingenieros y que también estén los arquitectos, porque tenemos que repensar no solo la forma en la cual recibimos agua o tomamos agua, sino la forma en la cual rehacemos esta ciudad, y en eso yo creo que se ha estado pensando en los otros días. O sea, no es lo mismo seguir expandiéndonos a densificarnos, pero densificarnos de ciertas formas, porque eso reduce efectivamente fugas, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente, la otra cosa que, o sea, yo entiendo muy bien, porque además también hice unas cuentas así como que, a ver, una familia que quiera ser autosustentable y entonces que capte agua de lluvia y que tenga su filtro, ¿cuánta área necesita de captación y cuánta volumen necesita de almacenaje? Y yo me acuerdo que hice cálculo, eran como 176 tinacos que tendría uno que tener en su casa para poder captar y ser autosustentable en términos de lluvia, lo cual pues es un poco práctico porque no tiene espacio para 176 tinacos, ¿no? Para empezar. Entonces, yo le llamo a eso ecotecnologías, o sea, y son las ecotecnologías que cada día poco a poco van a ir mejorando y que a lo mejor tarde o temprano van a hacer que el agua de lluvia sea potable. A lo que yo me refiero a la hora de repensar el manejo hídrico es justo algo que me gustó que dijiste,
de la parte histórica, que desde históricamente se hacen obras para ganarle a la naturaleza y desecar la laguna. Yo creo que históricamente es más bien a partir de la colonia, y no es por echarle la culpa a los españoles, ni mucho menos, es porque yo creo que el bordo en realidad es uno de contención, y a partir de los españoles en realidad la visión es más de desecación, ¿no? Pero ahí es donde está el error, en ganarle a la naturaleza. Yo creo que el cambio de visión es trabajar con la naturaleza. El trabajar con el flujo hídrico de la cuenca nos permitiría comenzar justamente a tener menos necesidad de infraestructura y más posibilidades y menos vulnerabilidad en el mediano y largo plazo. Y eso es un poco pensar en el mediano y largo plazo, más que en las ecotecnologías que nos pueden ayudar un poco en el corto plazo y que van a ir mejorando, pero que ahorita efectivamente bajo la lógica eficientista pues son poco eficientes, ¿no? Y ya con eso antes de seguir, digo, para no echarme mucho. ¿Quién más? Marisa desde hace rato quiere. Sí. A ver, yo nada más quisiera tocar ciertos puntos. La sobreestimación que se está haciendo de la capacidad de retención de las arcillas. Hay que tomarlo con cautela. Esa es una de las cosas. Y otra es, desde el temblor de 85 se habló de la desconcentración de la Ciudad de México. Ahorita tenemos la oportunidad de que somos conscientes de que hay zonas vulnerables. Los habitantes de la zona chinantera están dando cuenta, porque lo vivieron y lo están viviendo actualmente, que no están en una zona segura. Entonces, también es una oportunidad para recuperar parte de estas zonas donde no deberían haber asentamientos humanos, donde deberíamos conservar lo que son los servicios ecosistémicos de infiltración de agua, de generación de alimentos, de microclima, y los estamos perdiendo porque se están invadiendo cada vez más. Yo entiendo que es un momento crucial en el cual hay que decidir a dónde se va la gente, a dónde la ubican, pero es una cosa que hay que discutir y hay que pensar. Y como dice Luis Zambrano, creo que la oportunidad de juntar a personas con diferentes formaciones, con diferentes ideas, con ideas nuevas, a lo mejor algunas son muy locas y no pegan, pero hay que discutir cuáles son los diferentes escenarios. En el laboratorio en el cual yo trabajo, en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, existe un anfiteatro de sesiones donde se trata de reunir grupos interdisciplinarios, no más de 20 personas, porque si no, no llegan a nada, y discutir cuáles son las posibilidades que tenemos enfrente. Creo que con todos los medios actuales digitales, de medios digitales, donde se podrían poner muchos escenarios con mapas encima unos de otros, podemos darnos una idea de para dónde vamos, qué ciudad es la que queremos. Muy bien. Bueno, yo quiero primero, en esta discusión que ahorita se acaba de dar sobre las propuestas tecnológicas, ecotecnológicas, etcétera, pues hay que considerar, y yo creo que tenemos que deshacernos que el agua es para uso humano. O sea, el agua no es solamente para uso humano. El agua primeramente tiene una función para mantener los ecosistemas y posteriormente lo podríamos aprovechar. Entonces, siempre hemos tenido esta visión de que el agua solamente sirve para eso, para el humano. Entonces, desde ahí tenemos que romper este paradigma y tener esta visión de convivir con la naturaleza, y que Mesoamérica nos da muchos ejemplos de cómo se vivía en comunidad con la naturaleza. Por el otro lado, si vamos a ver, el abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México es para nuestro drenaje y para tomarlo, pero no es para tomarlo tanto, porque consumimos un montón de agua embotellada. Entonces también hay que hacer ese análisis. Tenemos agua residual, cantidades tremendas de agua residual que estamos descargando la Ciudad de México hacia el Valle del Mezquital y hacia otros lados, que ahí estamos perdiendo. Agua pluvial, que sí, efectivamente hay una parte que se puede contaminar por el agua, por el paso por la atmósfera y por el contacto del pavimento, pero esa agua no es la que queremos para tomar. O sea, esa agua puede permearse, pero desafortunadamente esta ciudad en estos últimos años
los pocos espacios de verdes que tenemos en el centro de la ciudad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para no consumir, no gastar recursos para el mantenimiento, mejor poner una plancha de concreto al parque o al jardín, y entonces vamos sellando este suelo y no podemos, y empezamos a perder esta permeabilidad. Entonces tenemos una gran plancha de concreto que impide la permeabilidad. Entonces esa es una política que obviamente va en contra del funcionamiento ecosistémico. Y obviamente la recuperación de agua de escurrimiento. Tenemos toda la sierra de Chichinautzin que está escurriendo agua, y otra vez recuperando un poco la idea del Magdalena, que constantemente vamos para allá, pues es una gran cantidad de agua que está fluyendo todo el año, pero ¿qué ocurre? Que inmediatamente se contamina por los drenajes y se manda todos estos escurrimientos a el drenaje y a sacarlo. Entonces, tenemos muchas fuentes de agua, potencialmente podemos utilizar para cubrir esta demanda que tenemos en la Ciudad de México, que sí, se necesitan muchos recursos, y conforme vaya pasando el tiempo, más recursos económicos se van a tener que utilizar. O sea, es decir, en 500 años, si no hemos aprendido a convivir con esta cuenca, pues ha sido un gran error de nosotros. Entonces, creo que ya es momento de hacer este corte de caja y planear. Sí, obviamente tenemos prioridades inmediatas, retos inmediatos, pero el largo plazo es, creo que, la discusión que se tiene que empezar a dar en esta sociedad, y es la sociedad también la que tiene que ser escuchada en estos grupos, y que ojalá se generen de discusión de cómo vamos a gestionar nuestro territorio, cuáles van a ser las políticas a largo plazo. La población, la ciudadanía tiene que participar, y tiene que participar no solamente de manera de expresar ideas, sino que también tengan estas herramientas, esta información que nos acaba de aportar el ingeniero, y así como todo el gobierno, información que podamos utilizar para entonces las decisiones basarlas en información y con rigor científico. Nada. Muy rápido. Luis y Marisa son mis amigos y saben que somos 4, pero vamos a hablar un poquito de la complejidad, pues, de la cuenca del Valle de México. Es 3 ejemplos que acaban de denunciar, los podemos debatir, pero va en buen plan. El primero, el río Magdalena, que trae un caudal ecológico que brinda servicios ecosistémicos. Como dice, si lo dejamos llegar hasta la presa de Salo, se va a contaminar. Entonces, hasta La Mancha, donde empieza La Mancha. Idealmente hasta en Salto se podría llegar con los colectores marginales, separando el agua residual, podría darle servicio. Es relativamente fácil hacerlo, relativamente. Entonces, antes de que eso suceda, hay una planta potabilizadora que trata, no sé si 200 litros por segundo, y ya sirve, pues, para consumo humano, pero aguas arriba, brindando los servicios ecosistémicos. Valdría la pena seguir que no utilizar esa agua para agua potable, tienen que usar, ¿no? Otra, captación de agua de lluvia. No hay muchas zonas para hacer un almacenamiento muy grande. Quizá los vasos reguladores, como la presa San Lucas y otros más, se pueda hacer una separación y tener disponible un volumen de agua importante, pero a veces no queremos sacrificar otras zonas, ¿no? Marisa y yo hemos estado en los dinamos, y yo te he dicho, aquí una cortina de 40 metros nos hace un vaso, una presa de almacenamiento para 100,000 personas al año. Me dijiste, no, porque va a ser inundar los árboles. O sea, no es compatible, pues, al 100% una visión de inundar una cañada para dar abastecimiento, para aprovechar el agua pluvial. Vamos, si bien la ingeniería, o sea, aunque soy ingeniero sensible, siempre lo digo, aunque bien la ingeniería, pues, ha tratado de resolver las emergencias, pues también la postura de los tomadores de decisiones, hay que tomarle la palabra y llegar con el ingeniero Aguirre y llevar las propuestas. Creo que siempre han tenido esa apertura, pero seguramente nos falta más tiempo del que no disponemos, ni entre nosotros mismos. Creo que este año se hemos visto 2 veces, ¿no? Entonces tendríamos que sentarnos más veces para llegar con él y resolver. Bueno, yo ya nada más quiero acabar la presentación que traía. Este es un ejemplo del macrosector 5
una parte del macrosector 5 de la ciudad, que es la zona del sur de Iztapalapa, en el cual se intentó modelar pues un ejercicio lo más aproximado a las fallas por el sismo del 85. Aquí tenemos las velocidades por onda sísmica en dirección norte-sur, este-oeste, luego aquí el valor absoluto ya de la velocidad resultante sobre la red principal del macrosector 5, luego aquí los datos de solamente 180 tramos de la red principal, y luego aquí ya las modelaciones. En la izquierda podemos ver las presiones de la red y en la derecha ya un mapa de déficits de abastecimiento de agua por falla de los cruces de las presiones de la red contra las aceleraciones sísmicas. Entonces, luego aquí tenemos otros escenarios. En el primero se tenía cuando fallaban 4 o 5 tramos, y así vamos avanzando hasta este último, en donde falla más o menos el 30% de los tramos de la red, y en la gráfica de la derecha se observa cómo en función del número de fallas se tiene un déficit que llega hasta el 45% en este macrosector. Este resultado intenta llevarnos pues a los mapas de los que hablo. O sea, creo que eso sí es algo en lo que podemos trabajar con el sistema, llegar a una propuesta de estas, es decir, así como todos esperábamos los mapas de riesgo sísmico, hay que llegar a los mapas de riesgo por déficit de agua, por diferentes eventos sísmicos, ¿no? Por sectores no se puede hacer de todo el Valle de México en conjunto, por eso hablaba yo mucho con el ingeniero de la necesidad, bueno, no de la necesidad, sino de preguntar cómo andan los costos para poder establecer al menos en proyecto los sectores más, los mapas de sectorización. Esto es un poco la red de agua del Valle de México, que es muy importante hablar del acuaférico, del macrocircuito, que nos podrían llevar una sesión completa a hablar de ella. Es una infraestructura muy robusta, sin embargo, pues ya tiene sus años, y seguirlo estudiando, seguirlo monitoreando. También se ve la red principal, pero vemos aquí que falta la red principal del Estado de México. Ese catastro va a ser muy importante para poder hacer análisis metropolitanos y no solamente quedarnos en la escala de Ciudad de México, ¿no? Aquí hay mapas, bueno, que ya presentó Maritza, la red de drenaje, que sería otro tema hablar de la red de drenaje subsuperficial, superficial y de drenaje profundo. Y yo ya nada más quiero cerrar con el tema de las presas. Las presas del poniente en la Ciudad de México son 29, no todas están en la Ciudad de México, unas están en el estado, en la zona norte, y bueno, también es una infraestructura que seguramente las instituciones están estudiando, pero que nos gustaría acompañarlos en este seguimiento de la revisión estructural para poder contar con información de esta infraestructura muy importante. Eso sería todo en parte. Gracias. Muchas gracias. Yo no quisiera cerrar la mesa no sin antes tener la oportunidad de permitir 4 preguntas muy concretas para cerrar esta sesión. A ver, acá. Bueno, yo me llamo María y creo que algo que nos convoca aquí es también a reflexionar, como decía, ¿no? El problema del agua no es nuevo, ¿no? Pero también cómo se vincula esto a la cuestión de los sismos. Yo creo que una cuestión importante es la cuestión de en este periodo de la raíz del terremoto, pues se ha elogiado la participación ciudadana, ¿no? Sin embargo, y se ha evidenciado la falta de transparencia por parte de las autoridades para dar a conocer el manejo de los recursos. Entonces creo que es un momento fundamental en el cual la participación ciudadana se debería de enlazar al acceso a la información pública, porque es de nuestro interés, sobre el manejo del agua. Y lo digo con conocimiento de causa, como comentaba cuando participé anteriormente. Yo vivo en Fuentes Flotantes, donde actualmente se realiza un proyecto de infraestructura que implica el manejo de un manantial vivo, en el cual pues también hemos solicitado a la delegación la información y se nos ha negado, ¿no? Entonces creo que no debe de quedar como solo en una cuestión anecdótica,
anecdótica de la sociedad civil se movió y participó en ese momento. No, debemos de seguir pudiendo participar y que las instituciones abran canales reales de participación como contralorías, lo cual también se está estableciendo a través de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Otra cosa relevante es que creo que también el terremoto evidenció la desigualdad que existe en materia de, en muchas cuestiones, ¿no? Una de esas es la desigualdad en la cuestión del manejo del agua. Sabemos que no es en sí que falte el agua como a grandes rasgos, ¿no? Sino que la distribución es inequitativa. Lugares como Xochimilco o zonas de la delegación Tlalpan que cuentan con la capacidad de captar agua de lluvia, de agua en general, carecen de este vital líquido. Entonces, es esa cuestión también, ahí se refleja esa inequidad, ¿no? Y por último, pues finalmente el agua está reconocida como un derecho humano, que tiene que ver con que sea accesible, con que sea de calidad, por lo cual no debería depender de una voluntad política de pero es mucho gasto, ¿no? O es que esa obra no se ve, no luce. No, un derecho humano no es para que luzca, es para que vivamos dignamente, y los derechos humanos son interdependientes e irrenunciables. Entonces, si no se garantiza el derecho humano al agua, se nos niega el derecho a la salud, a la educación, los derechos de la infancia, que está establecido en esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que se deben de utilizar el máximo disponible de los recursos para que los niños vivan dignamente y prevalezca el interior superior de la infancia. Entonces, pues, y es, o sea, de elogiarse que se realicen estas mesas en las cuales participe la comunidad científica, y que que creo que ha habido varios esfuerzos, ¿no? Tampoco es que no existan propuestas. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos sabido nos hemos involucrado en procesos fundamentados, documentados de propuestas del manejo del agua, ¿no? Entonces es retomar también estas cuestiones, ¿no? Y seguirnos involucrando, pero realmente, ¿no? Que no quede en algo que ya hicimos hace un mes, ¿no? Se debe de seguir, ¿no? Y que muchos sé que vienen de antes y seguiremos. Gracias. ¿A un lado querían? Sí, un poco María lo ha puntualizado, pero en ese mismo sentido también como hacia el ingeniero Aguirre, como que sí me pareció un poco fuerte decir yo estoy abierto a todas las ideas, porque pues nosotros, no tenemos, sí hay ideas nuevas, pero todo se ha hecho muchas cosas. Yo estoy consciente de todo el programa de Azoteas Azules, que era el que estaba comentando hace rato. Ese es un programa que yo creo que vale mucho la pena, pero no se ha podido como vincular, ¿no?, a otros espacios. Yo tenía como un proyecto de vincular ese proyecto de Azoteas Azules a una población de asentamientos irregulares, y no hubo esa apertura, ¿no?, a la que usted dice que podemos acceder, ¿no? También en este sentido, pues las ideas no son como que, ay, a mí se me va a ocurrir cómo va a manejar el agua, ¿no? Sino es una cuestión más bien de cómo nos hemos organizado, y pues un poco en ese sentido le quiero agradecer al PUEC por esta mesa tan rica, en la que también pues estamos conjuntando muchos saberes, y pues nada, como es que no sé si se va un poco fuera del lugar exigirle como esta rendición de cuentas, ¿no?, respecto de las ideas, ¿no?, porque no son ideas nuevas, ¿no?, solamente eso. Y también una parte que me saltó mucho, señalaba el ingeniero que sale más barato traer agua nueva, ¿no? Y pues eso yo creo que es contrariamente a todo lo que estamos pensando. O sea, nosotros estamos pensando en un manejo comunitario del agua, ya que pues no hemos visto como más iniciativa de parte de las autoridades. Estamos pensando como en un manejo comunitario y sustentable en ese mismo sentido, ¿no? No aspirar a traer de lejos, sino aspirar a juntarnos, y en nuestra localidad qué podemos hacer, y exigirles también respecto de eso, ¿no? Estar organizados en nuestra localidad. Gracias. Bueno, antes déjenme decir que yo en lo personal aprecio mucho tu disposición, ingeniero, para venir a estos conversatorios. Déjenme decirles que él ha sido el único funcionario que ha aceptado, funcionario público, que ha aceptado venir a dialogar con nosotros, y yo creo que ese es un punto que reconozco y que valoro mucho.
Y sí entiendo y reitero la invitación, miren, estas propuestas, cuélguenlas en el Face. Aquí mis colegas me han dicho que es relativamente fácil recuperar las propuestas, yo lo ignoro, pero espero que sí sea fácil. Ahí había otra pregunta. Buenas tardes. La pregunta es para todo el panel. Comentemos el sismo. De todo este complejo panorama de la gestión del agua, el sismo, ¿qué problemáticas de las ya existentes vino a acentuar? A inmediato plazo y a largo plazo. Porque hay problemas, ya existían problemas tanto del suministro de agua como de la eliminación de agua servida. Entonces, hay problemas a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuáles van a acentuar con el sismo? Y el ingeniero Aguirre, una pregunta. ¿Qué sistemas se tienen dentro de la gestión del agua en la ciudad para prevenir el problema de los sismos, el fenómeno de los sismos, ya que la ciudad se hizo en un lugar en donde los sismos existían antes de la ciudad? Entonces me imagino que es una determinante que ustedes toman para hacer sus planteamientos de gestión de la ciudad. Entonces me gustaría saber cuáles son los mecanismos que tienen ustedes para prevención en cuestión de sismos, para la gestión del agua en la ciudad. Pues yo con eso. Y es que si alguien quiere comentar algo, para ti fue directo. A ver, bueno, ahí vamos. Miren, yo lo que dije, así lo dije, yo tengo una manera de pensar, pero estoy abierto a que pueda haber otro tipo de soluciones, puede haber otros esquemas y puedo cambiar la manera de pensar. Si me dan los argumentos para que yo diga, pues estaba mal, pero yo creo que es mejor solución la que sigue. Por eso les quiero decir que tampoco es una veleta de que todas las ideas les vamos a hacer caso. O sea, a mí me da una idea, les voy a platicar una rapidísima. En una ocasión me estuvo persiguiendo una empresa que quería que le compráramos equipo para generar agua del aire. Yo sé que técnicamente se puede, pero para esta ciudad eso no es solución. Entonces de repente le dije, mire mi amigo, yo le voy a recomendar que vea el periódico todos los días. Cuando vea que yo no soy director del sistema de aguas, vuelva a intentar que su idea se la compremos. No es así, o sea, si me traen ideas a mí, las analizamos con toda seriedad, con toda apertura, pero pues si no es buena, no es buena. O sea, no quiere decir que también lo que se les ocurra lo vamos a implementar. Por lo menos así es como lo presentaríamos nosotros. Pero les doy una buena noticia. Miren, dentro del plan que se está preparando para la ciudad, para atender, y ahí contesto un poco la pregunta de la prevención y todo esto. Dentro del plan que se está preparando para cómo se debe manejar el agua en la ciudad, se está buscando hacer una reforma donde al sistema de agua se le den mayores fortalezas y que se prepare un plan, y ese plan se vuelva obligatorio para que se lleve a cabo por parte del gobierno. Entonces, hace rato estuvieron hablando que si la desigualdad, de que la distribución, por supuesto que el agua no se distribuye de manera equitativa en la ciudad, porque el agua no se distribuye con vales, se distribuye a través de tubos, a través de bombas. Y si tú te vas a vivir arriba del cerro, no vas a tener el mismo servicio que la gente que está abajo del cerro, donde el agua por gravedad le llega primero. Entonces, la única manera que se puede lograr una igualdad en el servicio, la única que hay, es de que todos tengan agua siempre. Todos tengan agua siempre. Y hay ciudades que todos tienen agua siempre. Es un estándar de calidad del servicio que no lo tenemos en la ciudad. Entonces, en la ciudad, por cuestiones de la física, de la gravedad, de la hidráulica, pues si vives cerca de la fuente de abastecimiento, pues vas a recibir el agua mejor y más que el que vive en la punta de la línea de distribución. Eso no hay forma, a menos de que tengas tan buen servicio que todo el mundo tenga agua siempre. Bueno, todo lo que se está planteando es que se haga un plan y que ese plan, que alguien debe prepararlo, lo va a preparar el sistema de aguas, pero se va a llevar a un consejo técnico asesor, donde yo esperaría que el Instituto de Biología, donde el Instituto de Ingeniería,
donde la UNAM, la UAM, los colegios de ingenieros, el colegio de arquitectos fueran parte de ese comité técnico asesor. Técnico, dije. O sea, no quiere decir que yo me inscribo, no, dije técnico. Porque la idea es que se lleven ahí soluciones de carácter técnica y de todas las especialidades que participen ustedes, que participen los del Instituto de Ingeniería, los Institutos de Geología, y que se llegue a cuál es la solución para la ciudad y que ese plan se vuelva obligatorio. Y ya después vendrá el tema de que si la transparencia y que la rendición de cuentas de que ese plan se cumpla, porque el problema que tenemos es de que en la medida de que no es obligatorio que eso se dé, por ejemplo, nada más les doy el dato, el gobierno federal a ese derecho humano inalienable en todos los calificativos que dieron, le recortó el 83% del presupuesto. Entonces, en ese terreno estamos. Nos recortaron del 2016 al 2018 el 83% del presupuesto. Nada más y nada menos que para servicios de agua y de drenaje de la ciudad. Entonces, cuando empezamos con este tipo de cuestiones nos damos cuenta que es muy difícil que se resuelva un problema cuando en vez de dar los recursos suficientes se recortan porque a alguien se le ocurrió pues que no es responsabilidad del gobierno federal que la gente tenga su casa, porque lo que digan los tratados internacionales, porque los compromisos internacionales en derechos humanos los adquirió el gobierno de México. Yo que sepa, no fueron los presidentes municipales a firmarlos. Y también, por otro lado, la Constitución habla en el cuarto y en el primero habla de la obligación del Estado mexicano. Y yo no entiendo cómo se atrevieron a recortarlo. Pero ya lo hicieron en el 2017 y está la propuesta para 2018 que se mantenga este recorte. Entonces, bueno, lo que les da la buena noticia es de que sí vamos a caminar en un plan donde deben de participar todas las especialidades y todas las ideas técnicas deben de pasar no solo al tamiz del propio sistema de agua, sino que el comité técnico científico que prepare y elabore y valide el plan, pues participe en todas las cuestiones que técnicamente sean factibles. Gracias. Sí, para responder un poco lo de Álvaro, ya para cerrar, o sea, yo pienso que qué daños hubo, qué efectos hubo, los conocemos de boca en boca un poco, pero el sistema de agua los tiene más precisos, ¿no? Y lo que debemos hacer nosotros en esta mesa, ustedes, es que de este evento que ocurrió, el paso siguiente sea generar nuestros mapas de peligro y de riesgo. O sea, siento que hablando del sismo propiamente, del manejo del agua y solamente del abastecimiento, deberíamos llegar a ese resultado como consecuencia del evento del 19 de septiembre. Bueno, gracias. Una última. Sí, igual para cubrir la pregunta sobre el futuro próximo, yo imagino que esto el sismo nos va a traer una muy fuerte presión sobre el suelo de conservación, con un incremento en la especulación del suelo, presiones en los costos de mantenimiento del sistema, tanto de drenaje como de abastecimiento. También va a traer mayor exigencia de la ciudadanía para los planes y proyectos de infraestructura que se están planteando. Y algo que no hemos manejado aquí, que bueno, eso nos podría dar otro foro, es mayor presión para los procesos de privatización de este recurso en nuestra Ciudad de México, que no necesariamente solucionan el problema que ya venimos arrastrando. Y ya veremos en la próxima temporada de lluvias qué tan dañada está el sistema de drenaje. Yo creo que eso nos va a dar para pensar, ¿no? Nada más. Híjole, bueno, pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, asistentes al panel, a nuestros panelistas por la dedicación y las ganas que le echaron a este tema del agua, y estoy seguro que no será la última vez. Me permito nada más un minuto en lo que les entrego su reconocimiento por este apoyo que les han dado.